Bueno, pues la verdad que conociendo a los actores que traíamos, que tienen una trayectoria ya muy potente, pues bueno, hemos visto que realmente el público ha reconocido el nivel que tenían, ¿no? Yo creo que todas las personas, las ovaciones que ha habido constantemente tras la actuación, pues han demostrado que aparte de que ha habido un lleno prácticamente absoluto, les han reconocido el pedazo de función que hoy nos han puesto encima de la mesa con estos monólogos, obras de teatro, llámese como quieran, pero que nos hemos reído mucho y nos han generado muchos sentimientos dentro de nosotros. Bueno, a veces no sabes si aciertas o no aciertas, porque pues bueno, es difícil, ¿no? Conseguir saber que le gusta a la gente, pero sí que es verdad que hemos ido, pues bueno, igual que hemos, por ejemplo, los domingos de primavera y de otoño, delimitando las actuaciones familiares porque veíamos que era un éxito, pues vas un poco definiendo pues en función de lo que vas viendo que responde la gente, ¿no? Y yo creo que el mes de la comedia, aunque no lo inicié yo siendo concejal de Cultura, pero le hemos ido dando esa forma, pues para que aunque algún año hace unos cuantos pues hubo algún bajón, pues hemos vuelto, ¿no?, a recuperar ese nivel que hay en estos momentos en este mes de la comedia. Bueno, la siguiente función están prácticamente todas las entradas agotadas, por lo tanto ya nos hemos asegurado que la siguiente también va a ser un éxito de afluencia. Por lo tanto, pues bueno, invitamos que las dos que quedan después, que no tienen lleno, pues invitamos porque yo creo que este año la verdad que hemos acertado muy mucho con la programación y pues como hemos intentado en estos últimos años, el llegar a diferente público, que gustan diferentes cosas, pero bueno, que con el día tan helador que ha hecho hoy no esperábamos que la gente fuera capaz de salir de sus casas y realmente estamos muy contentos.